El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy hemos visto en el Evangelio cómo Jesús comienza su ministerio en Galilea. Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo hace en el templo, ni siquiera en Jerusalén. Si hay algo que deja claro el Evangelio, el cristianismo, es que los lugares no tienen importancia. Los lugares no tienen importancia. Llegará el día en que me adorarán en espíritu y en verdad. Cuando la mujer al lado del pozo le dice: sí, pero hay que adorarla aquí, en este monte, se refería al monte Garizim, o en el monte Sión o tal. En el Nuevo Testamento no tienen importancia. En el Antiguo, por razones concretas, sí, para que no se dispersaran y se dividieran, dijo Dios: en el monte Sión y solo en el templo habrá un altar, en ningún otro lugar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento lo que importa es el espíritu. Yo soy amante de las catedrales, de lo que me invita a orar, pues una catedral cuando está sin gente, a la luz natural, ese silencio. Pero si a otro le ayuda más a orar estar en su casa, pues que ore en su casa. Si a otro le ayuda más estar en la naturaleza, que ore en la naturaleza. La única importancia de los lugares es si nos ayudan. Pero a uno le gustan las ermitas sencillas y humildes, a otro los monasterios, que cada uno vaya donde más bien le haga. Hay lugares sagrados en cuanto que están consagrados a Dios, en cuanto son lugares preparados para ayudar a la oración. Pero el espíritu es libre. Entonces, la primera enseñanza es que los lugares no importan. A veces tienen cierto simbolismo en la Biblia, pero son como los nombres. Uno se llama Judá y puede ser un héroe como Judas Macabeo, y otro se llama Judas Iscariote, y es el traidor. A veces el nombre concuerda con la personalidad de la persona, del individuo que lo lleva, a veces no. Tiene interés saber qué significa cada nombre, pero no siempre encaja. Pues lo mismo pasa con respecto a los lugares. Entonces Jesús, cuando escuchó que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Galilea.
totalmente al norte. Un lugar, insisto, donde no estaba el templo, el Mesías, el enviado, y se va a provincias. Y realmente está lejos, Samaria está más cerca. No se llevaban mal los judíos con los galileos, pero los consideraban provincianos, menos instruidos en la ley. Cuanto más cerca del templo, más cerca en Judea de la capital, sede del Sanedrín, más estrictas eran todas las normas. Cuanto más lejos, pues se veía con un espíritu más amplio y francamente más correcto. Jesús, por lo tanto, va a lo que no tiene importancia aparentemente en lo religioso. Va a lo humilde y sencillo. En ese sentido, Galilea es protagonista, es uno de los protagonistas del Evangelio. Jesús no se va a prodigar con los que importan en el mundo religioso, los escribas, guardianes de la palabra de Dios, los fariseos, guardianes de las enseñanzas respecto a la ley, lo que se podía y lo que no se podía hacer, ni respecto a los sacerdotes, los realizadores del culto de Dios. Pues a esos es a los que menos se va a dedicar. Y sí que, si uno ve toda la toponimia del Evangelio, va de norte a sur, de este a oeste, de un lado a otro, moviéndose todo el tiempo. Pero insiste más en Galilea, insiste más en los que aparentemente valían menos. La predicación del reino comienza en Galilea y al final les dice a sus apóstoles que vayan a Galilea. No quiere santificar la ciudad de Jerusalén con su ascensión. Expresamente no quiere. Eso es una cosa interesante. Podía haber tenido deferencias, etcétera, pero no quiere. Va a ascender fuera. Porque Jerusalén va a permitir que sea totalmente destruida. Entonces dejó, dice el Evangelio, dejó Nazaret y moró en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Cafarnaún no se tiene completa seguridad de dónde estaba, y además es posible que fuera una ciudad incluso fundada después del regreso de los judíos de Babilonia, porque no aparece en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué significa Cafarnaún? Pues significa ciudad de consolación. Yo he estado mirando a ver si había algún simbolismo aunque se fuera a Cafarnaún, si había sucedido algo. Nada. De Cafarnaún no tenemos una sola palabra. Hay cosas en la Biblia que tienen mucho simbolismo y hay cosas que, cuando dice que fue a Cafarnaún, simplemente fue allí y ya está. Pero significa ciudad de consolación. Podemos hacer ese simbolismo frente a Jerusalén, la ciudad donde había una casta sacerdotal corrupta y unos maestros de la ley crueles con la gente. Va a la ciudad de la consolación. También se puede decir que es la ciudad de Nahum, Cafarnaum. Nahum había sido uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Quizás el Señor, haciendo que se conservara el nombre de la ciudad a la que va, nos quiere hacer fijarnos en las profecías del profeta Nahum. Y este profeta, en su cortito libro, hay un momento que dice: mirad sobre las montañas, los pies del que trae las buenas noticias, el que proclama la paz, el que proclama la paz. Cuando dice
los pies del que trae las buenas noticias. Evangelio significa buena noticia, no simplemente noticia, evangelion, sino evangelion, la buena noticia. Y él dice, dichosos los pies del que trae las buenas noticias, el evangelio, el anuncio. Este versículo, cuando se ha leído después, han dicho Jesucristo, y Jesucristo fue a Cafarnaúm, curiosamente, la ciudad de Nahum. El profeta dijo, celebrad vuestras fiestas, oh Judá, cumplid vuestros votos, porque el malvado no os invadirá más, será completamente destruido. Cuando lo dice Nahum, esta profecía, evidentemente todos la entendían en lo material. Pensaban, nuestro invasor, el malvado, va a ser destruido. Pero si lo entendemos en este sentido mesiánico, el enemigo es el enemigo del alma. El malvado es el que busca el mal de nuestra alma. Y por lo tanto el que trae el Evangelio, la buena noticia, nos dice eso: celebrad vuestras fiestas, cumplid vuestros votos, porque el malvado no os invadirá más, será completamente destruido. Se le puede dar un sentido espiritual a esta profecía, y es en ese sentido como hay que leer los salmos. Cuando habla de los enemigos, no lo leamos como los enemigos de los que hablaba David, los filisteos, o como los leían los reyes de Judá, los invasores de Asiria. No, eso ya no nos interesa. Antes lo he dicho, ya el lugar no importa. Lo que importa es el espíritu. Luego, lo que no debemos ser es invadidos en el espíritu. La toponimia, los nombres de lugares en las Sagradas Escrituras pasan, por lo tanto, a ser símbolos espirituales. Y esto es una cosa, lo que estoy diciendo, que tiene que dejarnos paz respecto al futuro. Si algún día perdiéramos nuestras catedrales, nuestras iglesias, nuestros monasterios, podríamos seguir adorándole en espíritu. No digo que dé lo mismo, lo mejor es tener lugares donde podamos darle culto, pero lo que realmente importa es la adoración en el espíritu. Por lo tanto, esas cosas, si algún día sucedieran, si algún día nos expropiaran los templos, tranquilidad, tranquilidad. Nuestra religión es espiritual. Nos pueden quitar todo lo material. Y después dice una cosa, dice, dejó Nazaret y moró en Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Cuando dice junto al mar, el lugar al que se refiere es el mar de Galilea, porque la tribu, los territorios, y así llamada la región de Zabulón y Neftalí, están junto al mar de Galilea, no como el territorio de la tribu de Aser, que está más al oeste, que ese sí que da a los puertos por donde corría el comercio, pero no se dice que vaya a la región de Aser. He estado mirando cuando dice que se fue a la tierra Jesús, al territorio de Zabulón y Neftalí, a ver si había algún simbolismo, pero francamente no lo he encontrado. He revivido el precioso pasaje en que Jacob, sobre su jergón de lana, mientras estaba ya para morir, va bendiciendo a todos sus 12 hijos, y cuando llega a Zabulón le dice: vivirás a la orilla del mar, tus costas servirán de puertos y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Y cuando llega a Neftalí, amas la libertad, eres como una cierva suelta, madre de hermosos cervatillos. Son las bendiciones que les da a los 12. De todas maneras, cuando dice que va
hasta junto al mar, tampoco se puede descartar del todo que se esté refiriendo a que llegara hasta el mar Mediterráneo, esos territorios. En aquella época no tenían mapas, no se puede asegurar al 100% a qué mar se refiere. Lo que está claro es que al lago le llamaban mar de Genesaret o mar de Tiberíades, y al otro le llamaban también el mar, así que tampoco se puede poner la mano en el fuego. Y dice que fue a esas tierras, las de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta Isaías, el cual Isaías muchos siglos antes había dicho: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, en el camino al mar, a través del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que se sentaba en tinieblas ha visto una gran luz, y por aquellos que se sentaban en una región de sombra, de muerte, una luz ha amanecido. Fijaos esta profecía, la hizo el profeta, una luz ha amanecido, y efectivamente allí fue Jesús y trajo la luz. Él mismo era la luz, luz para las almas que le escuchaban. Se cumplió literalmente esta profecía. El profeta había dicho de forma expresa que allí llegaría la luz a esos dos territorios, y el Evangelio de forma expresa dice que Jesús va a esos dos territorios. Nahum había dicho que sobre los montes, dichosos los pies del que traería el Evangelio, la buena noticia. Para alguien que escuchaba en la sinagoga las Escrituras decía: se ha cumplido lo que estaba predicho, lo que leíamos generación tras generación. Y más, cuando en esa tierra de Zabulón y Neftalí, en sus sinagogas, especialmente todos sabían estos versículos, porque decían: aquí llegará la luz, aquí llegará la buena noticia. De manera que cuando llegó Jesús y vieron los milagros tantísimos que ocurrieron, dijeron: se ha cumplido. Bueno, pues hoy el Evangelio ha sido muy centrado en los lugares, lo cual nos sirve también para ver la diferencia entre el cristianismo y todas esas versiones falsas de la nueva era que tanta importancia conceden a los lugares, las energías, el hacer líneas en los mapas, porque pues como si hubiera lugares poderosos. Nosotros lo que aprendemos en el Evangelio es que no se le concede ninguna importancia. La única importancia de saber que va a Galilea es esa: Jesús se dedica a los que menos importancia tienen en el mundo religioso. No era una zona pobre. Galilea era más rica que Judea, curiosamente. Por eso he dicho todo el tiempo los que tienen menos importancia. Galilea era más floreciente en todos los aspectos, tanto agrícolas como de comercio, que Judea. Pero a nivel religioso no era nada, y se les tenía como provincianos en Judea. Siempre Israel, el reino del norte, había tenido un cierto desprecio por la división que ocurrió en tiempos posteriores a Salomón. Jesús recoge a todos. Quiere recoger a todos. Y eso también lo podemos aplicar a nuestra época, cuando el Papa intenta ir en busca de todas las ovejas. Y algunos dicen: pero ¿cómo se reúne con los luteranos? ¿Cómo se reúne con los de otras religiones? Bueno, Jesús fue en busca de todas las ovejas menos importantes y más alejadas, incluso de la ortodoxia, como eran los samaritanos, totalmente. Así que también aquí vemos cómo en la actualidad se sigue realizando lo que hemos leído hoy. Que todos nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, y pensemos
que hasta la última palabra del Evangelio tiene su simbolismo, su profundidad, su significado, su mensaje, aunque a veces el mismo que predica pues no lo entienda y no lo descubra.